Zabaleta y ataque en Etiopía. Nos salvamos porque el tipo disparó una sola vez. Sí. Nosotros hace un rato dijimos que íbamos a mostrar una versión extendida de la entrevista que le hizo la Solo Neto. A lo mejor tú lo puedes sostener, Michelle. Porque acá estamos hablando de de un equipo completo. Pancho lo lidera con Jorge Zabaleta, que lo único que quieren es que nosotros como chilenos pasemos un buen momento. Y se encargan de hacer eso en Chile, en Chiloé, y ahora lo están haciendo con socios por el mundo. Y cuando le pasa eso a un equipo, lo normal es que como que se aprieta el alma. Sí. Uno dice, ¿cómo estos comunicadores van a seguir haciendo reír, entretener, viajando, cuando al compañero de ruta lo mataron? Claro. Entonces, ayer en Tele 13, el Pancho y Jorge dieron una entrevista muy sentida, una entrevista muy, yo creo que a corazón abierto, y sobre todo llama la atención las declaraciones de Zabaleta por algo en particular. Es que Jorge iba al lado de Tony. Ellos no quieren entrar en tanto detalle, pero lógicamente que usted se lo va a imaginar, yo también, todos los que estamos acá. Pero lo difícil ahora es decir, ¿cómo seguimos? ¿Cuánto tiempo nos tomamos? ¿Cómo ayudamos a sanar? ¿Y cómo seguimos para adelante? Porque acuérdense, la misión del Pancho y de Jorge es pasarlo bien. Nosotros tenemos la entrevista que le hizo la Solo Neto, que nos gustaría revisarla juntos y que pudiéramos ir analizando alguna de las partes de la entrevista. Es necesario, ¿sabe qué? Porque a cualquiera nos podría pasar, y en el último tiempo en Chile nos hemos visto expuestos a varias situaciones que nos remueven el alma y sentimos como que se nos está cayendo el cielo. Bueno, esto es lo que le pasó al equipo de Socios por el Mundo con la pérdida de Tony, y esto es parte de la entrevista. Mirámoslo. Jorge, Pancho, muchas gracias por recibirnos. Llegaron de madrugada, llegan directo desde España. Me gustaría saber cómo están. Recién me comentabas, Pancho, de las experiencias más potentes que te ha tocado vivir, más impactantes. Pon tú el adjetivo mejor. Sí, creo que es lo más fuerte que hemos vivido en la vida, de todas maneras. Ver morir una persona, no a un agente turístico, sino que a un amigo, a un compañero de trabajo, absolutamente traumático. Uno se cuestiona todo y lo único que hace es agradecer también poder vivir, pero son sentimientos encontrados, porque sabes que hoy día están despidiendo a Tony en España, sus amigos, su viuda y tanta gente que lo quería mucho. Como dijo su viuda hoy día en el discurso, Irene, no solamente lo llora África, lo llora España, también lo está llorando Chile. ¿Para ti, Jorge? Para mí es una experiencia que lo cambia todo. No necesariamente para mal. Es una experiencia que me cambió de lo más profundo de mi ser. No lo he canalizado por algo malo. Yo estaba muy preocupado y asustado, más que todo lo que estaba pasando es cómo esto qué iba a ocasionar en mí. O sea, cómo me iba a despertar yo al otro día, digamos. Sin embargo, es impresionante cómo creo que todo lo que hicimos estuvo bien finalmente. Esperar a la familia, quedarnos en Etiopía, esperar a la familia, conocerlo. O sea, todo eso nos hizo tanto sentido finalmente que yo no te podría decir hoy día que me siento que necesito un tratamiento psiquiátrico, sino que siento que estoy muy tranquilo, extrañamente tranquilo, y replanteándome muchas cosas de mi vida que sin ninguna duda van a ser para mejor. O sea, en ningún caso siento que esto me vaya a traer algo malo. Siento que Tony era una persona muy luminosa. Nosotros nos enamoramos de Tony cuando lo conocimos haciendo Uganda. En la temporada número 2 de Socios. Era un tipo, o sea, impresionante. Impresionante cómo te transmitía ese amor por África. Lo que él sabía. Cómo te empapaba de toda esa cultura. Cuando nosotros hicimos a Uganda con Tony, lo conocimos, nos hicimos amigos en ese viaje, compartimos una experiencia increíble para nosotros. Nosotros nos agarramos y decíamos, Tony, pero ¿qué es? O sea, y fue
nos miramos con Pancho y dijimos, África de nuevo. Sí. Dijimos, Tony, por favor, sigue mostrándonos esto porque esto es demasiado impactante. Y nosotros sentíamos que esos programas también para el público fueron programas muy bonitos y muy impactantes. Se llama Tony. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Hola, y hablas español. ¿Cómo estás? De hecho, es español. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, el episodio que estamos viendo, retratado en este encuentro que ustedes tienen con los gorilas, nos permite a nosotros también, como televidentes, conocer a Tony, ¿no? Y acercarnos a él a través de sus propios abrazos, de su propia cercanía con él. Y nos perfilan un poco una persona. ¿Con qué Tony se encontraron en esta ocasión, Pancho? Un hombre que estaba pleno, feliz, y que estaba muy emocionado de que nosotros hubiésemos llegado allá, porque este trabajo no parte ahora. Este trabajo comienza con reuniones desde noviembre del año pasado de nuestro equipo junto a Tony. Se hablaban todas las semanas y hablábamos de África, y él nos seguía transmitiendo ese amor que tiene por África, porque hace 26 años que él se dedicaba a esto. Era la persona que más seguridad, confianza y tranquilidad nos daba para estar en ese lugar. Él les transmitía esa seguridad, se las transmitió en estas imágenes que estamos viendo donde conversan con él y se le ve como en todo su esplendor, en la potencia que tiene él de conocimiento del continente. Siempre, incluso él nos dijo, porque nosotros estábamos igual preocupados por el tema de la seguridad, me dijo, no, vamos a ir a este Omo Valley, ¿cierto? Que esta es la parte más segura de Etiopía, o sea, vamos a conocer las tribus, donde yo he ido 1000 veces. Me conocen todo, él trabajaba con gente local, sus choferes son gente local. En ningún caso nosotros queríamos buscar exponernos, digamos, ni a nosotros ni a nuestro equipo. O sea, Tony en ese sentido nos dio toda la tranquilidad, era un recorrido que él hacía muchas veces. Esto que nos ocurrió a nosotros no había pasado nunca. Nunca. Las tribus donde que él visita, él hace trabajo humanitario, entrega muchos elementos escolares para que los niños puedan educarse, estudiar. O sea, de hecho, hace 2 años atrás él había hecho un crowdfunding. Él había juntado recursos para poder entregar ayuda en la pandemia. O sea, él entregó agua, entregó alimentos, entregó hay escolares. Hay niños que se llaman Tony. Sí, que se llaman Tony. De verdad que le tienen, o sea, mucho cariño. Y no solamente en las tribus, sino que también en la capital, en distintos lugares de Etiopía, porque era un hombre que recorría en ningún momento No nos estábamos metiendo en un lugar desconocido. Exacto. Era un lugar súper conocido, donde además habían otros muchos más turistas, digamos, que después nos empezamos a encontrar y a juntar a raíz de lo que pasó. Las tribus allá entienden el tema del turismo. Etiopía, nosotros trabajamos con el gobierno de Etiopía para ir para hacer este programa. Sí, la embajada. Nosotros estábamos en estrecha relación con la gente de turismo de Etiopía. Etiopía quiere salir al mundo. Después de la pandemia les bajó mucho el turismo. O sea, ellos están constantemente, bueno, todos han entendido un poco esto. Las tribus te abren sus puertas. Son cariñosos, muy cariñosos. Nosotros veníamos de vuelta, ya habíamos visitado a los Mursi. Habíamos terminado la Que grabación. por supuesto que uno los ve y son impresionantes, y uno se atemoriza al principio porque los ve y efectivamente andan con AK-47, armamento. muchos de ellos, ¿cierto? Que también es un símbolo de estatus son sus animales, y su AK es como... ¿Sintieron miedo en esos momentos? Jamás. Es que nunca, ¿sabes por qué? Jamás. Porque nosotros intentamos siempre entender lo que Tony nos había transmitido. Me dijo, ustedes quiero que entiendan, y con Jorge lo hablábamos, nosotros somos personas que estamos acá para observar y no para juzgar. Entendemos que es un país que no fue colonizado, entendemos que hay 83 tribus que tienen su propio dialecto, entendemos que, o sea, cuando hablábamos con ellos nos decían, nosotros acá no tenemos idea qué edad tenemos, no sabemos cuándo nacimos, no sabemos nada, andaban todos sin ropa, los niños. Le preguntamos al jefe, le dije, bueno, tú te ves muy joven, le dije, te ves muy joven, ¿cuántos años tienes? No sabía, nada. Claro, es que es un mundo, un universo paralelo a lo que nosotros conocemos acá, ¿no? Y a la forma como nosotros vivimos. Absolutamente, y es también algo muy espectacular, también para nosotros conocer y transmitirle a la gente. ¿Sí?
Y venían ustedes entonces con toda esta riqueza de la cual se habían empapado en ese momento, habían estado grabando. ¿Y qué es lo que pasa? Me gustaría que entre ambos me fueran reconstruyendo este viaje de regreso cuando ocurre esto. Antes de eso, contarte que nosotros, cuando llegamos a Etiopía, Tony, la primera persona que nos recibe es Tony, y él nos plantea, me dice, chicos, ¿ustedes quieren conocer realmente Etiopía? Para eso hay 3 tesoros que tienen que conocer. El primero es Lucy, que Lucy es un fósil que tiene 3.200.000 años y que a la última persona que le habían abierto de la bóveda a Lucy, porque hay una réplica en el museo, era Barack Obama, nos contaba él. Y que Lucy entrega, las pistas de la humanidad, ni más ni menos. Y a nosotros nos abrieron la bóveda. Entonces él estaba muy feliz, estaba radiante. Me dijo, nos contaba que hace 50 veces trató de verla y nunca pudo. Y ahora nos abrieron la puerta, que era como varias puertas, así era lo que era entrar. Puerta, y entramos con Tony, estaba alucinado, porque era la primera vez que la veía ahí en vivo, digamos, no la réplica. Obvio. Él vivió ese momento también con ustedes. Por supuesto. Lo tenemos todo grabado, todo eso. Está todo registrado. Y después de eso nos fuimos, él nos pidió que fuéramos a comprar algunas cosas, nos encontramos con una chilena que era profesora en Etiopía, y nos pidió que compráramos algunas cosas para llevarles como una ofrenda a las tribus. A las tribus. A las tribus. Sí. Alimentos. Sacos de alimento, agua. Y ahí el segundo tesoro eran sus tribus y el tercero las iglesias. Nosotros el día domingo tuvimos una gran conversación con Tony. En la noche, de esas conversaciones con hartas risas, con harta emoción, donde conocimos un Tony más profundo, donde nos habló de sus emociones. Más íntimo, tal vez. Sí, donde hablaba poco de él. De él. Sí. Después nos fuimos enterando de otras cosas, pero esa noche fue muy especial. Y al otro día, a las 6 de la mañana, es cuando salimos a grabar a la tribu de los Mursi. Terminamos de grabar a las 2:20 de la tarde. ¿Cómo estuvo la grabación? Excelente. Todo tranquilo, increíble. Increíble. Llegamos, nos recibió el jefe de la tribu, que era un tipo de 2 metros, así enorme, y son intimidantes porque son muy grandes. Muy grandes. Entonces era como, y ahí nos empieza a explicar cuáles eran sus costumbres. Ellos tienen su riqueza, son sus animales. Está el plato labial también en las mujeres, es muy impactante, entender ¿no? el rol de la mujer, por qué, que algunos decían que no, que esto se lo habían puesto supuestamente cuando los italianos intentaron conquistarlo, pero no era así. Ellos mismos nos contaron que era una cosa netamente estética. Claro. Entonces fuimos descifrando cada cosa que tenía que ver con la tribu. Nos decían el tema de los animales, que no tampoco los matan, sino que los usan, su leche, su sangre, y con eso se alimentan cuando tienen que hacer sus traslados, porque son nómades. Y como no saben si va a haber comida, claro, entonces se alimentan mucho de la sangre y de la leche de los animales. Siempre en un ambiente amistoso. Siempre. Pero nos dejaron entrar a sus casas, o sea, a sus chozas, dejaron entrar, nos invitaron, nos mostraron todo, después nos mostraron cómo era el arte de sus pinturas, cómo pintaron a Pancho. ¿Y aquí es Tony quien traduce? ¿Es Tony quien está guiando? Íbamos con Adis, que Adis era muy amigo de Tony. Y que hablaba en Mursi y claro, también él había tenido mucha interacción con los Mursi, entonces hablaba la lengua de los Mursi, y él nos iba traduciendo. ¿Termina la grabación en qué momento? Termina la grabación cuando nos despedimos de todo. Nos sacamos una foto con todo. Impresionante. Muy cariñoso. Y ahí todo. nos vamos a la camioneta. Y la última conversación es que, chicos, ahora les quiero presentar a un amigo que es etíope cubano, porque hay muchos etíopes cubanos allá, y que tiene un pequeño restaurante donde les va a cocinar algo de comida cubana. Cuba les abrió las puertas a los etíopes. Sí. Hace muchos años, y llegaron muchísimos etíopes que fueron a Cuba a estudiar y aprendieron obviamente el idioma y todo. Entonces él tenía uno de esos amigos que hablaban español y además preparaban comida cubana, entonces lo íbamos a ir a conocer. Iban camino a conocerlo a él. Claro. Camino a conocer. ¿Y qué pasó? Ustedes van en esta camioneta blanca, en este jeep blanco que nosotros estamos viendo en imágenes, ¿no? Nosotros íbamos primero. ¿Quiénes iban dentro y en qué posiciones? Avis iba atrás, Avis iba atrás mío, yo iba adelante, copiloto. Avis iba atrás mío, el traductor. Pancho iba a mi mano izquierda, atrás, y Tony manejaba. Íbamos los 4.
¿Cuánto habían avanzado? Entramos, no, ya llevamos por lo menos 40 minutos, ¿no? Unos 40 minutos. Yo iba un poco dormido hasta que sentí que algo estaba conversando Jorge con Tony acerca de unas personas. Lo que pasa es que estos son dos montañas, ¿cierto? Una que está acá, donde nosotros ya salíamos y llegábamos a Jinca, ¿cierto? Que era el pueblo donde nosotros estábamos, donde llega el avión, donde hay un aeropuerto. Y después pasan unas montañas, ¿cierto? Pasamos unas montañas y llegamos a un valle, a un gran valle. Al Valle del Lomo. Claro, este gran valle, y después vienen otras montañas acá, ¿cierto? Sales del valle y acá estaban donde estábamos nosotros las tribus de los Mursi. Salimos de todo eso, qué sé yo, curvas, y hay un camino que es recto, que se ve hasta el final. Nosotros veíamos gente que pasaba caminando, unos armados, otros no, digamos, o sea, toda la gente caminando hacia allá, algo pasaba allá. Cuando vamos nosotros con Tony, de repente le digo, Tony, mira a esa gente que está ahí al fondo, hay mucha gente. Y Tony para, mira y me dice, los Mursis nunca corren, siempre caminan. Si corren es porque pasa algo. Ok, le digo yo. ¿Te asustaste? Estábamos muy lejos. Sí, estamos. No sé, 300 metros, no tengo idea, 400 metros se veían, cómo caminaban y corrían. Y ahí es donde él dice, prefiero que nos devolvamos. sí, y ahí dice, vamos a tomar otro camino. Vamos a evitar, o sea, siempre, esto fue como una corazonada también, dijo, ya, nos vamos a devolver, vamos a tomar otro camino. Y se da la vuelta. Eran 5 jeeps. Nos damos la vuelta. ¿Tranquilo él? Muy tranquilo. Porque había vivido muchas situaciones límites en otras ocasiones. Muchas situaciones en donde lo describen sus amigos. Él trabajaba con productoras españolas también, con Jesús Calleja, y lo retratan en sus publicaciones en Instagram, donde cuentan cuántas veces nos vimos en situaciones así que tú las manejabas a la perfección. A ver, Y Cervero dice, vamos por otra parte. las tribus tienen problemas entre ellos. Sí. Ya las tribus no matan turistas, no están buscando turistas para matarlos, no había pasado nunca. Son muy cariñosos con los turistas, no. Ellos tienen problemas con porque, a ver, en las épocas de sequía, ¿cierto? Van a pastar a otras tierras que pertenecen a otras tribus y ahí se empiezan los enfrentamientos y ahí tienen problemas. Pero Tony dijo, bueno, para evitar problemas, mejor devolvámonos. Y nos devolvemos y venían 2 personas corriendo por el camino. 2 personas. De frente. De frente. Empezamos a avanzar y vemos estas 2 personas que ya las habíamos pasado, las habíamos visto cuando pasamos. Y ahí Tony mira y dice, yo le digo, Tony, este tipo viene corriendo. Y me dice, sí, tranquilo. Y frena. Los tipos se nos cruzan al frente y nos apuntan con el AK-47. Con el AK-47. Tony frena, para y sigue muy despacito en primera marcha. Muy despacio. Y el tipo se va hacia el lado, ¿cierto? Se abren y cuando están aquí al lado nuestro, aquí en la ventana, de hecho yo lo miro, Tony va con el vidrio abajo. Cuando pasamos ahí, el tipo dispara. ¿A matar? A matar. Lo mató inmediatamente. Lo mató. O sea, fue horrible. Fue fulminante, Le no hubo posibilidad de que uno dijera él está vivo, lo podemos llevar a algún lugar, no. Lo que vimos ahí no. Y fue brutal. O sea, fue un disparo a quemarropa en la cabeza. En ese instante yo quedo paralizado, ¿cierto? Cae Tony aquí, en donde estaba yo, lo veo, ya, o sea, no había ninguna posibilidad de ayudarlo. Y en ese segundo siento que nos chocan por atrás. Sí, uno de los jeeps que venía con nosotros. Nos choca como en una punta. O sea, al chocarnos para arrancar. Porque Como para empujarlos. O sea, para sacarnos del camino, porque nosotros estábamos bloqueando el camino. Entonces el jeep de atrás, como para arrancar, nos choca y eso nos tira hacia abajo, hacia el cerro, hacia abajo. Y ahí es donde tú agarras el manubrio. Y ahí yo no sé cómo, no tengo ningún recuerdo de cómo. Claro, ahí tomo el volante
y Tony quedó con el pie en el acelerador. Al empujar el jeep se produce el mismo efecto que cuando uno hace partir un auto cuando no tiene batería, digamos. El auto estaba apagado en primera velocidad, pero con el contacto dado. Entonces cuando nos empuja, el auto pum pum parte. Y Tony como tenía el pie puesto en el acelerador a fondo, el auto parte muy rápido. Y nos empezamos a ir como por un cerro. De ahí no sé cómo tomo el volante, logro maniobrar, no sabía por dónde llegar al camino, porque era todo con muchas ramas, mucho todo, y de repente veo un árbol, veo el camino arriba y veo un árbol, y nos tiramos por el árbol. Y el árbol hizo como una rampa, y pum, y llego al camino no sé cómo. Mira, fue una seguidilla de cosas que hicieron... porque justo cuando saltamos, saltamos alto, y caemos en el camino, y logro mantener el auto en el camino. En ese salto, Tony saca el pie del acelerador. Y el auto para. Es que todo esto... Todo casi como milagroso. Sí, todo esto todo fue... O sea, lo vivimos... Claro, cuando fue el balazo, yo iba detrás de Tony y lo primero que veo es a Jorge. Y miro a Jorge, lo veo así, aterrado. No voy a entrar en ningún detalle, pero se imaginarán que era una película espantosa para todos. Yo pensé en ese momento que a Jorge le había pasado algo también. Yo no sé cómo no me pegó. Porque además la bala reventó mi vidrio. Reventó el vidrio de Jorge. Reventó mi vidrio que estaba aquí al lado. O sea, me tiene que haber pasado. O sea, yo hubiera estado más adelante. O sea, todo fue así, como milimétrico, no sé, fue... ¿Por qué crees que te salvaste, Jorge? Yo creo que nos salvamos básicamente porque el tipo disparó una sola vez. Eso es lo que a mí me hace dudar de la intención que tenía. Nos podría haber matado a todos. O sea, lo que nunca vamos a poder descubrir es el por qué. ¿Por qué? ¿Por qué lo mataron? ¿Por qué le dispararon? Atrás venían nuestros compañeros. Porque después no los persigue. Porque además atrás venían... de hecho después, perdóname, sí. Después cuando salimos, nos bajamos de los jeeps, el crew de Tony, todos los que trabajan en Rift Valley, todo su equipo, sus choferes, estaban demasiado alterados, todos, muy asustados, muy alterados y con toda la razón. Nosotros estábamos en shock, todos los que estábamos ahí, nuestro equipo, por supuesto, chileno, inmediatamente a preocuparse por nosotros. Fue un momento de mucho caos, mucho grito, mucho llanto. Y de repente nosotros vemos al otro lado de la calle, estaba este grupo que estaba armado, que estaba al fondo, y vemos al otro lado que hay otro grupo que se viene acercando. Y ahí es donde nosotros dijimos, aquí nos van a emboscar y ya vamos a morir. O sea, y todo nuestro equipo pensó lo mismo, aquí vamos a morir y no hay cómo, no había dónde arrancar. O sea, imagínense, no había dónde arrancar. Estamos todos pegados acá en el estudio viendo la entrevista igual que usted en su casa. Porque, ¿cómo no paralizarse después de que matan a tu compañero que está manejando? O sea, eso es instinto de supervivencia nada más, Michelle. No, y además que todo lo que cuentan, el detalle, o sea, cómo fue todo, porque en realidad, si uno piensa, podrían haber perdido la vida todos. O también fue, como se habla, un accidente porque a lo mejor se le escapó esta bala. Pero ellos dicen que no, que lo mató al tiro. Que no saben la intención, pero no, claro, no era una advertencia. No, fue como un disparo directo, pero... Estamos con el doctor Ugarte a esta hora de la mañana. Doctor, lo veíamos atentamente, usted estaba mirando la entrevista, una entrevista muy sentida, muy honesta, que es imposible que no te cambie la vida, ¿no? No, son experiencias que provocan un antes y un después en la vida de las personas, que uno lleva a plantearse todo lo que ha vivido y lo que podría haber ocurrido, ya replantearse la vida con una inusual intensidad en ese momento y una percepción muy diferente, porque como que uno tuviera los sentidos un poco borrados, como que uno camina por la calle pero no ve todo lo que pasa en la calle, el cerebro no está hecho por eso.
Pero cuando pasa algo así, uno abre los ojos y ve las cosas de otra manera y podría haber sido mi último respiro, mi último momento, cuáles son las cosas que compartí con esta persona, con Tony, que murió a mi lado, qué podría haber ocurrido, por qué ocurrieron estas cosas así y salimos vivos. Y uno, doctor, cuando yo escuchaba a Jorge que decía que Tony había caído acá y él entró, a mí me parece muy bien que no haya entrado en los detalles, pero dijo no había nada que hacer. ¿Qué hace que uno no se bloquee en ese minuto? No, ¿es la adrenalina? O que reaccione. Porque reaccionaron de inmediato. De hecho, el auto se prende y salen cerro abajo. Sí, mira, ocurre una cosa que en esas circunstancias sale una entereza de las personas que muchas veces uno no conoce. En situaciones así, personas que en otro momento se podrían sentir un poco intimidadas, aparece una entereza, una capacidad de responder que muchas veces sorprende. Son situaciones límite entre la vida y la muerte, y ahí uno descubre la materia de que están hechas las personas. Quienes han vivido esas situaciones muy extremas, descubren una parte de sí que en otras circunstancias jamás habrían visto. O sea, sacan esa parte que sacó de Jorge, que iba en la parte de adelante del auto. Jorge tuvo que responder a la situación y ahí no hay ninguna posibilidad de dialogar con nadie, manejar con nadie, simplemente tiene que enfrentar de la manera más prudente posible y más práctica posible una situación que está bastante fuera de control y donde si él además pierde el control, están todos perdidos. Exacto. Entonces él tiene que actuar con serenidad y de manera muy ejecutiva, y fue lo que hizo. Demostró que tiene una madera interior que ojo, de la que quizá él mismo no sabía que tenía. Y por eso él mismo se cuestiona y dice, no sé cómo voy a amanecer al día siguiente, no sé cómo voy a reaccionar. Y esa sensación, no sé, de enfrentamiento, de adrenalina, de a lo mejor de sensación de sobrevivencia que pudo haber tenido, ¿cuánto tiempo dura eso? No, en el primer momento hay una reacción en que uno enfrenta la emergencia, y él enfrentó la emergencia y la enfrentó de manera muy adecuada, lo que permitió salvarle la vida a todos los que iban en ese vehículo y logran volver al camino. ¿Y tiene que ver con la personalidad? Porque yo he conocido gente con mucha personalidad que queda en shock y se paraliza. Efectivamente, y uno se lleva sorpresa. A veces hay gente que son muy tímida y que en una situación entre la vida y la muerte tienen una reacción de entereza que uno jamás se hubiera imaginado. Pero además como una suerte de... Me da la impresión, escuchando a Jorge comentando esto, esta idea que era el único que podía también hacer algo. Sí, claro. O sea, todos dependían de él. Claro, es un instinto de supervivencia por tu vida, pero también una sensación más colectiva, más de... O soy yo o no es nadie, por los dos chiquillos que tenía atrás, digamos, ¿no? Y ahí hay algo, lo que tú dices, Francesco, muy sabio, que una de las cosas en situaciones de emergencia entre vida y muerte que más ayuda es saber que hay otras vidas a tu cargo. A ver, ahí quiero entrar. Cuando no eres tú el único, cuando tú eres el único, de repente entras en pánico y colapsa. Pero cuando detrás tuyo hay más gente, una madre con sus hijos, un padre con su familia, un niño, te das cuenta, es él que tiene a sus compañeros de trabajo. Tú no puedes flaquear. Y eso te da un segundo aire, una capacidad de respuesta. Pero que uno no se lo plantea, es automático. Eso es como un instinto animal. Es casi un instinto de supervivencia, ¿no es cierto?, que todos llevamos dentro y que frente a esa situación, tú no te permites flaquear. Eres tú, estás al lado del volante. Si tú no lo haces, están todos perdidos y hay más vida en juego. Hay algo que hace que es como muy ancestral. Los hombres y mujeres enfrentados a esas situaciones, ¡pumba! Está todo dado para que a lo mejor tú en la casa, usted también, si no hubiese pasado,
estaba todo dado para paralizarse, porque cuando muere, lamentablemente su compañero Tony aquí muere arriba de Jorge, y el auto se acelera y cae por el cerro. Entonces, el instinto de agarrar el volante, de subir, incluso saltaron por arriba, ya viene más parte de la entrevista que le vamos a mostrar, pero todo eso es... Uno dice, si no agarra el volante, no estaría contándola a ninguno. Pero Nacho, piénsalo prácticamente. Si tú vas manejando en una calle y pasa alguien, se cruza una bicicleta rápido, uno de repente mueve el volante como tonto, hace puras tonteras. Y uno dice, ¿por qué viré tan rápido que al final me fui contra la acera o cualquier cosa? Salvar a la otra persona. Pero en una situación así, tan en el límite, en él surge una capacidad de respuesta donde él tiene la responsabilidad de todo el grupo. Imagínate, su amigo muerto al lado, evidentemente muerto, en una situación que él no describe, pero que debe haber sido fuerte. El peso del cuerpo de su amigo presionando el acelerador, cuesta abajo, no en un camino, sino fuera del camino. Y en eso él tiene que tener la entereza de intentar conducir, incluso saltar por encima de un árbol para volver al camino, o si no están todos muertos. Bueno, quizá esa es la real intensidad de cuando uno habla del equipo, ¿no? Porque acá todo lo que vimos del relato, escuchamos de Jorge y de Pancho, habla de querer salvar al equipo, de aquí no salvarse solo. Cuando siguen y dicen de nuevo, pensamos que no iban a matar, nadie se fue solo, nadie salió corriendo, nadie salió corriendo. Allí hay algo que habla, bueno, siempre ha hablado bien de ese equipo, pero hay algo que en minutos tan extremos se ven más afiatados todavía. Claro, una humanidad, una característica de la humanidad en momentos de máximo riesgo. No te dejo solo. Porque efectivamente no todos ahí se conocían así. Había parte del equipo de Tony, parte del equipo chileno, y en determinado minuto, y Jorge está describiendo que en el minuto en que todavía no se sentían nuevamente inseguros, algunos en shock, otros profundamente alterados, pero probablemente frente al peligro, unidos. Claro, y unos calman a otros. Exacto. Y la calma, la paciencia, el definir a veces roles también, el que se mueve hacia un lado, el que empieza a dar alguna instrucción, todo eso es muy instintivo. Claro. Y hay un detalle que uno de los secretos de la humanidad. ¿Qué cosa, doctor? Siempre pensamos en los hombres como seres individuales. Sí. Individuo. Y la mentalidad moderna es individuo. Y lo que acaba de decir Francesco es algo de nuestra naturaleza. Nosotros no solo somos individuos, somos familia, somos grupo. Ese equipo, la reacción colectiva de defender a su grupo, a su equipo, le da una fuerza que el ser humano como individuo aislado no tiene. Claro. Entonces es la fuerza de uno, pero uno que se hace responsable de su equipo, y eso lo llevamos adentro en nuestra sangre, en nuestra esencia, que defendemos a nuestra familia, a nuestro grupo. Que uno es como cuando uno habla de la familia, ¿no? Porque a veces Exacto. aquí decimos en la tele hoy somos como una familia, pero tendrá que ver con esa dinámica de funcionar así. Si tú estás mal, apóyate en mí, que yo estoy bien hoy día. O sea, ahí se ve que realmente cómo sale lo mejor de cada uno de nosotros también frente a un hecho tan dramático. El querer proteger al otro, el querer, o sea, y de manera instintiva, porque no hay segundos para pensar. Si eso es lo que más llama la atención, que no hay, son milésimas de segundo donde Jorge en este caso reaccionó, y reaccionó de manera correcta además. Claro, pero conociendo a Jorge, todos lo conocemos aquí, a Jorge y a Pancho y a todo. Yo conozco también a la parte del equipo. ¿De Tony? A la parte del equipo que está chileno que estaba con ellos. Habla de que yo nunca consideraría que ellos se quisieran salvar solo. Jorge no es así, Pancho no es así, los productores que estaban ahí no son así. Entonces habla también de una calidad humana que se ve potenciada en minutos literalmente de vida o muerte. Es así. Yo por eso el relato Jorge a mí como que estremece, porque uno dice, ¿y si él no hubiese sido?